Los tomates son, tras el plátano, la mayor riqueza de las islas. Tomates y plátanos, rojo y amarillo, son la bandera española de Canarias. Hacer allí tierra es hacer patria, es ensanchar abnegadamente la fecundidad de la patria española. La tierra canaria es un paraíso de Dios, pero donde Adán y Eva no han sido expulsados. Porque el hombre y la mujer de esta tierra bendita, que riegan con su sudor, alegre y fuerte, trabajan por la grandeza de Dios y la gloria de España. Al abrirse la puerta del salón principal, que era caballería, me encontré con un aspecto que parecía que era un mercado por la cantidad de ropa colgada, pero como habían allí unos serreños que habían traído ya por protección a los oídos, pues casi me encontré acogido al llegar allí. No me atraía hablar de Faife, no noto ninguna sensación de importancia. Hay gente que sí, claro que lo entiendo, pero tampoco me gusta hablar de las checas cuando se produjeron antes de la guerra, ni de la quema de conventos y de curas y de monjas. No sé si volver al pasado será bueno o no será bueno, pero no es bueno tampoco olvidar totalmente, ¿no? Para mí Faife es un concepto realmente siniestro que se produjo en Santa Cruz de Tenerife de una manera completamente irregular y anómala, ¿no? Y mi sorpresa fue descubrir que esos salones yo los conocía y que pasaba incluso con frecuencia por la zona, porque estaban ubicados en la Avenida de Reyes Católicos de Santa Cruz. No disfruto con esta parte de la historia de España, no, con esta parte de la historia reciente que hace 4 días ocurrió y donde todavía puede salpicar tanto a unos como a otros. Santa Cruz de Tenerife, con sus torres blancas y esbeltas, parece ser el gran faro de España en la ruta de América. Todo es luminoso y alegre en esta ciudad. España estaba muy retrasada en cuanto a la revolución industrial y había muchas injusticias en España. Esto era un asunto larvado que había que resolver, una reforma agraria, una reforma de las leyes laborales y esto. Tenemos que retrotraernos a 1936 con una población que era mayoritariamente analfabeta y que vivía en un contexto de supervivencia, sin más, ¿no? Aunque ya había ciertos recelos por el comportamiento que había tenido Franco con el movimiento de tropas, incluso el propio alcalde de Buenavista, Camejo, pues hizo un escrito pues haciendo referencias a que ese comportamiento no era el adecuado y era más bien sospechoso y hasta peligroso. La guerra de España empezó porque empezaron unos allá en la península a quemar los conventos, a matar a los curas. Habían los extremistas de la FAI y los extremistas de Falange. Y esos son los que nos liaron a todos. Porque realmente en España había comenzado bajo una cobertura legal aparente, que era la República, un fenómeno que asustó, digamos, a los privilegiados seculares. En Canarias, a mi juicio, no había nada a propósito para desencadenar una guerra civil. La gente obrera hacía sus reclamaciones, hacía sus huelgas, pero sin ánimos de muerte o de amenazas de muerte o de persecuciones violentas.
Pero es en un edificio en apariencia vulgar donde se levanta el mayor monumento histórico de Canarias, la Capitanía Militar, donde Franco alzó su espada para guiar con ella a España hacia su destino eterno. Ya un mes antes del alzamiento, el paisaje de las Raíces fue testigo de una reunión militar histórica. Franco vino aquí, de la península lo desterraron aquí en Tenerife, y de aquí, del Monte de la Esperanza, es donde salió todo el movimiento de la guerra, de las raíces. Está ahí todavía el monumento de Franco. El movimiento de los militares que se inicia a partir de lo de las Raíces es un movimiento contrarrevolucionario, de una revolución que empezaba a gestarse. Simbólicamente este paraje de las Raíces iba a ser raíz y savia en la continuidad de la grandeza de España. Los ideales era que la República abría un camino para que España se incorporara a los países democráticos, se elevara económicamente y que todo el mundo fuera en igualdad de situaciones. Pero habría que buscar los motivos por qué un general en España en el 36 se subleva con más de media España, civiles y militares, y ocurre lo que ocurre. El capitán Castillo, que era un capitán de guardia de asalto, elementos de la derecha pues lo pasearon, lo cogieron y lo mataron. Entonces, en represalias, elementos de la izquierda, sobre todo guardia de asalto, cogieron a Calvo Sotelo y lo mataron también, lo depositaron. Y ese fue la chispa que prendió la hoguera. Para mí fue todo efecto de las órdenes que ya tenían Franco y sobre todo Mola, que es quien insiste en crear un estado de odio y crear un estado violento donde se amenazaba al pueblo de exterminio. Entonces la historia se cuenta a partir del general, del dictador, que parece que ahí empieza la historia. No, la historia empieza mucho antes y termina mucho después. La gente republicana o de izquierda era muy ingenua. Ellos siempre creo que esperaban un golpe tipo Primo de Rivera. Y esto no es un golpe tipo Primo de Rivera, esto es un golpe de Estado brutal que supera con creces al de Pinochet y Videla en el número de muertos, en el número de desaparecidos. Estamos hablando de Canarias, en la población que hay en Canarias. 20.000 personas represaliadas, mucha gente. 3.000 desaparecidos, mucha gente. 123 fusilados, legalmente es mucha gente. 6.000 exiliados en los primeros años del conflicto, es mucha gente. Queda un despojo dentro, queda una visceralidad donde se cometen las mayores locuras, por uno y otro lado, no quiero decir nombre de nadie. Está documentado, está por escrito. Ya no es solo que fulano te cuenta, que fulano... Existen listas de detenidos gubernativos. El delito que cometieron no fue sino que estaba militando en... Mi madre es la Juventud Socialista, ¿no? Estamos hablando de gente de 20 y pico de años. Mi madre fue cofundadora aquí de la Juventud Socialista. Mi padre era ya concejal del ayuntamiento. Acusados, metidos en prisión, acusados de algo, pero no se prueba de que están acusados. No hay un documento que diga, sino desafecto, enemigo, opositor. Entonces son decisiones verdaderamente drásticas e inhumanas. Y el vencedor pues siempre ha hecho estas cosas así, ¿no? Faifey físicamente funciona del 36 al 50. Y a lo largo de muchos años hay información que aparece en el 44, en el 45, ya ha terminado la guerra, con el mismo nivel, con el mismo ímpetu de besanía de persecución. Los salones de Faifey eran unos salones que tenía la casa Faifey para meter la mercancía, toda que traían en los barcos, cemento, hierro, madera. Claro, cuando estalló la guerra nuestra, pues aquello lo llenaron de presos. En la calle, el temor que había que te cogiera y te metieran en Faifey. Y aquello se denominaba Prisión Militar Costa Sur. Se componía de 3 salones. Con techos de uralita, ¿ves? Y uno lo bautizaron de caballería, porque eran los presos que venían de caballería.
En flotante alojaron a los que venían de la prisión marítima, del barco. Después había uno más pequeño, una habitación grande, que era el guano. Y el guano no fue ocupado por los que vinieron de Las Palmas, por los canarios. A mí me tocó en flotante. Y había mucha gente allí, pues yo supongo que habrían 1000 y pico presos. El grupo canario de Las Palmas era un grupo mayormente de intelectuales. Ahí estaba el alcalde de Las Palmas, el presidente del Cabildo. Y luego hay un constante trasvase de presos de Faifes a Gando a la isleta, de Gando a la isleta, de la isleta a los batallones de trabajadores del norte de África, a los campos de concentración de la península y viceversa, ¿no? En mi infancia recuerdo que se nombraba Faife y a todo el mundo se le ponía cara de tristeza, porque coincidía que varios amigos de mis padres, que eran médicos, abogados, personas que nunca habían cometido crímenes, ni yo creo que ni injurias, entonces todos ellos estaban en Faife. Claro, cuando uno llegaba a Faife, pues llegaba con el miedo en el cuerpo, ¿no? Pues no sabía, coño, lo que le iba a pasar, si lo iban a matar o lo que sea, ¿no? Me tocó ir ahí a hacer una guardia. Y lo pasé infernal, porque claro, eran gente conocida, gente del barrio del Toscal y de toda gente que yo conocía. La entrada normalmente era una entrada que tenía unas puertas y tal, puertas que ellos quitaron y pusieron a un soldado con una ametralladora que enfocaba, pudiéramos decir, toda la planta mayor donde estaban los presos, ¿no? La vida dentro de la prisión se desarrollaba con un régimen organizado por los mismos detenidos, donde se fraccionaba en grupos de 12 con uno que sea el jefe, para los distintos servicios de limpieza, de imaginaria que se hacía por las noches para controlar el movimiento de la prisión. Yo hacía guardia afuera, vigilante, los presos que estaban de limpieza y de todas esas cosas, ¿no? Pues siempre custodiado por la policía, pero yo lo que estaba eso, vigilando. Cualquier movimiento allí que hubiese sido de fuga, allí los acribillan, los matan a las personas, ¿no? O sea que no había ni huecos, ni ventanas, ni eso que usted dijera, coño, pues puedo saltar para el patio este y puedo... No había forma de escapar. Desde que estalló la guerra, pues las fueron a buscar. No solamente ella, sino más compañeros, de mujer ella, pero más compañeros cogieron y la salida que vieron fue esconderse. Y entonces estuvieron peregrinando por varias cuevas. Cuando me detuvieron a mí, que fueron a 2 de la mañana a buscarme y se iban a llevar a mi padre, porque mi padre tenía el mismo apellido mío, Antonio García García. Hasta que uno de ellos dijo, no, es un hombre joven y tal. Entonces me dijo, no, el 30 de noviembre del año 36. Lo trajeron esposado y de mala manera, desde Vallehermoso hasta Tenerife. El único detenido del Valle del Golfo fui yo. No hubo más ninguno que viniera a Faife. Para poder vivir durante esos meses, pues lógicamente había una cierta red de conexión en el pueblo, que no era directamente la familia, sino la familia conectaba sobre todo con cabreros, con gente que le llevaban comida a tal sitio, a tal lugar, y por la noche ellos salían a buscarla. Me llevó un sargento, un guardia de asalto y un paragente a calabozo y en el cuartel. Al día siguiente me metieron en el Faife. Hasta que llegaron a la cueva, porque ya la habían detectado, una cueva bastante inaccesible en la cumbre, y los cogieron. Y eso fue un espectáculo en el pueblo tremendo. Fíjense si fue un espectáculo en el pueblo coger a sus 6 compañeros, que hicieron una procesión, sacaron al Señor del Pino, hicieron una procesión con fuegos y con historias. Yo me acuerdo que yo estaba en el ayuntamiento, cuando estalló el movimiento, que se lanzó aquella cosa de que no se colaborara con el movimiento y tal, por el gobierno de la República. Me detuvieron y fui mandado a buscar y no me dijeron ni por qué. A mí me detuvieron, pues yo era simpatizante de la Juventudes Libertarias. Era una persona, mi madre, activista por naturaleza, una activista. ¿Y contra qué? Pues contra los abusos, contra los caciques que había aquí.
Mi madre salió de Vallehermoso, donde tenía su vida pues resuelta en todos los sentidos, porque él amaba la medicina que hacía, era un hombre que se preocupaba muchísimo por toda la gente del término municipal de Vallehermoso, que era muy largo. El tomate canario, traído por nuestros conquistadores de América, sabroso a mar y sal, pinos, palma y volcán, es uno de los frutos de más vitaminas que se producen en el mundo y era codiciadísimo por los ingleses. La España de Franco va liberando su consumo para un mercado nacional y autárquico. Los golpistas no se mueven. Me parece que fulano, mengano estaban en... No. Tiran de la hemeroteca de la prensa y luego tienen sus archivos. Están los archivos militares de la época republicana. La saca, la palabra lo dice, sin permiso, sin ninguna autorización judicial o de altas autoridades, sino de salteadores, diríamos, que se dedicaban pues a matar. La Brigada Amanecer eran voluntarios de aquí, de la población civil de Tenerife, que se prestaban a encargarse de desaparecidos. Y cuando iba por allí un obispo, parece que llevaba una lista, carajo, y fulano, los sacaban por las mañanas, y ya no se volvían a ver más, los desaparecían. Allí estaba un viejo ya maestro, pero con que aquel estaba esperando que lo sacaran de un día a otro. Porque claro, los informes eran para todos, pero sobre todo para los enseñantes. El caso que yo no me acordaba ya ni de Antonio González Cabrera ni de nada. Y cuando me vio se abalanzó a mí, me dio un abrazo, que yo eso lo tengo todavía. Para nosotros fue una cosa muy dura, porque ahí condenaron a muchísimos amigos, casi todos los mataron. Y a la cuestión de media hora, una hora, Antonio González Cabrera que pase a celda. Pero ya hubo entonces quien me dijo, hombre, esto es esto. Fue duro para mí. Y voy a poner el ejemplo del alcalde de Suárez, de José María Martín, el teniente alcalde. Lo sacan el 1 de octubre de Paso Alto, porque salen acompañados de los jefes de Falange. Pero no se le comunica por escrito al comandante Sánchez Pinto, 1 de octubre, que se saca al alcalde y al teniente alcalde y a algunos más, que luego se ejecuta en la cañada el 2 de octubre. Si está allí uno detenido y ve esas sacas que fueron numerosas, ¿no? Pues coño, usted tenía el alma en un hilo, ¿no? Estaba usted con una preocupación tremenda, pues me va a tocar a mí, pues me va a tocar. De allí sacaron otros, muchos. Pero yo no me acuerdo aquellos que estaban más cerca a mí, durmiendo y eso. Pero sacaban y los llevaban. Nunca en realidad se sabe dónde los tiraban. Dice que si al mar, que si tal. Los metían en el barco allí, los metían ahí de mala manera, los metían en un saco, le metían unas piedras grandes dentro, los amarraban. Y por San Andrés, con piedras en saco, los tiraban al agua. Y los despachaban, se los bailaban. Esto es San Andrés, más nombrado que la puñeta de la gente que se bailaron. El oficial que vino a buscar y que lo llevaba, al llegar a la puerta ya de despedida de la prisión, él tuvo la valentía de dirigirse a la prisión con el puño alto y dice, hasta nunca, compañeros. Dijeron hasta luego y en el silencio hondo sus pasos se sintieron. Las estrellas lloraron todas blancas de miedo. Los hombres ya se fueron. Una mano crispada se retuerce en el hierro, pero queda rodando la noche. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. En estas horas de la madrugada, unos hombres mirarán al cielo preguntando, pero las estrellas lluenan de miedo, pero el silencio es lo único que contesta. Los barcos de los presos, que eran 2 barcos,
que estaban justamente enfrente del medio, pero sí, frente. Y estaban llenos de presos, ¿no? Aquí en San Andrés había un barco que cogían los tíos, los presos, de San Andrés, de Talanana, de Tosu y de aquí mismo, de San Andrés, los cogían, los metían dentro. Los barcos de prisión fueron unos barcos pertenecientes, yo creo que a Álvaro Rodríguez López, donde vivían hacinados pues toda la cantidad de presos, sobre todo muchos presos procedentes de La Gomera, que fue donde se hizo una de las redadas y donde hicieron mucho daño y detuvieron a muchísima gente. Y yo iba con otros compañeros, íbamos a ver a los presos para que ellos por lo menos supieran haciendo señas, ¿no? Bueno, ellos no te podían ver, sino de lejos. Tú sí puedes llevar los prismáticos. El Barranco de Hierro es conocido porque allí se hacían los fusilamientos de los condenados en consejo de guerra a la pena de muerte. Barranco del Hierro es el barranco donde se fusila. Y se fusila a 62 personas en Tenerife. Todo está en que no hay que dejar pruebas. Porque Las Palmas y Santa Cruz eran ciudades grandes, pero no muy grandes, y todo el mundo se conocía. Y medio yo estuve al lado de la prisión de su papá, preso también, en la casa esa de la calle San Francisco al final. Y su padre dijeron que lo ponían en libertad y cuando salió dijo, gracias a Dios, voy a ver a mis hijos. La mejor solución es o fosa en las cañadas, en los altos de Guía y Sora, o en el Batán, o mejor el mar no deja pruebas. Y cuando llegó a la calle había un carro, uno dice que fue llevado en una lancha y lo mataron allá y cayó al agua. Mi padre parece que y cuando se dio cuenta que lo iban a matar se empujó a otro y se tiró y cuando salió a flote lo mataron. La cárcel de mujeres fue un lugar también en la calle Santiago, en el barrio del Toscal. En la cárcel de mujeres estaba Blanca y Amelia Ascanio, y a nosotros, como éramos pequeñas, a mi hermana y a mí, pues nos dejaban entrar, y entrábamos con bastante frecuencia a ver a mis tías y a todas las compañeras que estaban con ellas allí. O sea, la mujer se le humilla de muchas formas, no solo se le detiene, hay violaciones, hay rapados de cabeza. Hay exhibiciones como trofeos por las calles. Y en algunos casos hay algunas desapariciones, como América Torres, como Jesús Hernández. Era un gran grupo de mujeres, unas más afines que otras, naturalmente, pero que se ayudaban mucho, que estaban siempre haciendo cosas. Cuando yo entré en Faife, se me puso el pelo de punta, porque era para los presos compartimentos con papel craft y unos tablones que cuando había viento sonaban. De ahí que yo en el monumento pues expresé aquel recuerdo de tablones con esas dos tablas simplemente. Quizá lo más duro para todas estas mujeres fue el no saber qué pasó, o sea, la incertidumbre de si estaba vivo o estaba muerto. Esa obra yo la titulo La ida porque la uno a la estética horrorosa de ese barco donde los llevaba para tirarlos al mar. ¿Quiénes son los miembros de Acción Ciudadana? Hombres todos de 30 años para arriba. O son comerciantes, o son empresarios, o son miembros de la iglesia, o son militares retirados. Eso es una milicia que llega a tener hasta 3.700 miembros en toda Canarias. Y esas son las personas que empiezan con las detenciones, con las vigilancias. Porque Doya no era de aquí, ni conocía a los personajes de aquí. Era el capitán general que vino aquí, en aquellas circunstancias. Pero él se apoyaba en los elementos que le iban allí de testaferros a informarle. El sistema les toca a todos, para que nadie diga nada. Todo el mundo le toca. Por ejemplo, la milicia de Acción Ciudadana se reunía en el Hotel Aguirre, en la calle de la Carrera, a las 2 de la tarde.
Se organizaban, se hacían los operativos por escrito y se daban instrucciones. Cada día 25 tenían que trabajar. Entonces había que ir a buscar gente o a las casas o a las prisiones y había que matar. Había aquí un general que llamaba general Doya, que eso se cargaba a la gente así por las buenas. Generalmente cuando Doya visita a los pueblos, siempre viene el lado oscuro, la racia, la ejecución. Pero lo hacían, ya digo, no es que Franco los mandara, sino que ellos por su cuenta lo hacían. Cuando Doya se va, los presos que me han contado a mí, hay como una liberación. Se ha ido Doya, pero es que cuando se ha ido Doya ya han matado a casi 1.200 personas. Se pasó mal, es decir, la alimentación nunca fue muy eso, pero yo no sé, no estoy seguro, me parece que después se hacía el límite. Matando cucas y matando insectos, pues aquello era terrible, ¿no? Porque no había sino un sitio donde había nada más que 2 duchas, ¿no? Había otros muchos que daban clase de español y de gramática y de ortografía, alguna cosa de historia, y cosas que yo aprendía por un lado, pues las iba por otro. Y les leía libros, me acuerdo que leí parte de la Divina Comedia. Muchas personas de las que estuvieron en Faife fueron profesores míos. A mí me dio clase don José Arocena, don Jacinto Arzola, que hoy tiene 102 años, magnífico maestro. Y había otros que se dedicaban a la música, libros, una especie de... Había uno que cantaba muy bien ópera. Antonio Torres, pues, allí era dibujante. Yo creo que él trabajaba del tornero o algo de eso. Él habló de Faife como que había sido su universidad, el cómo había conocido al ser humano en aquellas circunstancias. Santa Cruz de Tenerife vive una conmovedora jornada con motivo de la llegada de su excelencia el jefe del Estado español, que en visita oficial se acerca, embarcado en el crucero Canarias, a la isla de la que saliera para iniciar la cruzada de liberación. Más de 100.000 personas se extienden a lo largo de los muelles y en las explanadas de los aledaños del puerto. Uno de los problemas de España es que era y sigue siendo una nación políticamente analfabeta. Para mí, perdonen la pedantería, políticamente analfabeta total. El rector magnífico, señor Alcorta Echavarría, lee un mensaje de salutación, exaltando la labor de la universidad desde el punto de vista de su servicio a la patria. Franco contesta al mensaje diciendo cómo la Universidad Española será la piedra básica sobre la que se asiente en el futuro todo el edificio de España. Cuando pasó por aquí el José Luis Díez, barco de la República, salió un bando de la comandancia de capitanía y me amenazaban que de hacer uso del barco de la fuerza, por cada ciudadano civil que cayera, sacarían 10 de Faife. Más tarde se piensa que el crucero Méndez Núñez, que estaba de apostadero en Guinea, viniese por Canarias con la orden de apoyar un levantamiento obrero y poder luchar contra las fuerzas falangistas y franquistas que dominaban totalmente las islas. Y así llegó un día un capitán y nos trasladaron al campo de concentración de Rota. Esto fue ya terminada la guerra civil. Y el recuerdo que tengo es que mi madre me cogió en brazos y me acercó a la malla de alambre que nos separaba de mi padre. Y yo metí el dedito por un agujero del alambrado y él me acariciaba el dedito. No podía acariciarme más, sino el trocito de dedo, y eso a mí. Y entonces, cómo se le humedecían los ojos y mi madre lloraba también.
Y él le decía, eso no lo olvidaré nunca, él le decía, no llores, que está toda esta gente mirándote. No llores, no llores. Eso no lo olvidaré jamás. De Faipe me llevaron acá de campo de concentración de Rota. Allí estaba la cosa peor, porque hay menos comodidades y era muy, muy diferente. A veces vivió mal. Y ahí estuvimos hasta que nos mandaron a Marruecos, al Rincón del Medí. Franco y sus acompañantes recorren el jardín infantil de la Sagrada Familia y visitan detenidamente todas las dependencias e instalaciones, después de haberse puesto en contacto con los niños y niñas allí acogidos, que tributan un sencillo y conmovedor homenaje al ilustre visitante. En todos los colectivos, la gente no es ruin ni buena porque sean fascistas ni porque sean una cosa ni otra, sino es el individuo el que... Los grupos motorizados y antiaéreos son signo de la potencia de nuestras Fuerzas Armadas y cruzan en orden impecable. La única muestra oficial que ha habido por un poco recuperar o, digamos, intentar dignificar a esos represaliados es esa mísera pensión que les van ahora a asignar. Sí, 2004. Ese hay que votarlo ahorita. Pero don Felipe, usted no se enteró en el año pasado, en el 2002, que había abierto una circunstancia para poder presentar una instancia que le dieron la indemnización, ¿no se enteró? Han habido 138 que han cobrado. Si hubiéramos sabido su circunstancia... En cambio ahora, sin papel, se han arreglado con la firma testifical. Don Domingo, si quiere firmar y tan amable. Gracias, don Felipe. Admitían la prueba testifical y mucha gente me llamaba, que si yo le firmaba, le dije que sí, le firmé a mucha gente. Y muchos fui yo y le avisé. Para sacarle y para le decían, le buscaban todas las fórmulas habidas y por haber, a ver cómo seguía usted pensando y cómo... Aún hoy la gente tiene miedo a hablar y tiene miedo a recordar, porque todavía pues la guerra y la posguerra dejó grandes heridas y esas heridas aún están abiertas, no se han curado. Todavía no estamos en condiciones los españoles de hablar de la guerra porque, vuelvo a repetir, hay mucha gente viva que sufrió aquello, tanto en uno como en otro bando. Franco decía que todo está atado y bien atado, ¿verdad? Lo dijo un montón de veces. Y yo creo que en el fondo se está realizando lo que dijo. El pueblo español y el pueblo canario concretamente, que fue el primero que sufrió la represión en aquel momento, porque de aquí partió la rebelión. ¿Cómo un ejército se impone a un gobierno establecido por las urnas, por los votos? Dejaría pasar bastante más tiempo y que fueran nuestros nietos o nuestros bisnietos los de que una forma más serena y ya siendo todos amigos lo compartieran y se estudiaran desde el principio hasta el final. Me parece importantísimo que las generaciones futuras sepan que estos ciudadanos lo único que estaban haciendo es defendiendo sus ideas y la libertad, ¿no? Así sabemos de dónde venimos, porque sabemos lo que pasó y podemos plantearnos un futuro en el que no repitamos los errores. Porque es una pena que hay un montón de gente joven, estudiantes y algunos con carrera que están ignorantes de todo. Es decir, que no han tenido oportunidad o no se han preocupado, ¿verdad? Sin récord, para mí personalmente sin revancha ninguna, pero para evitar los demonios que se desataron en aquel momento. Hasta llegar a la democracia, que ya podemos hablar de esto tranquilamente, porque es que antes no se nombraba Faife, no se nombraba a las personas que estaban allí presas. Y una división que aún hoy, dice la gente que dura. Ahora mismo llevamos de democracia no sé cuántos años y yo no veo todavía
esa unión, y no quiero decir las dos Españas, pero no veo todavía esa unión de la bandera, los himnos, todos unidos. Lo que mucha gente no sabe es que el franquismo es la segunda Inquisición de la historia de España. Pero ya no es una Inquisición religiosa, es una Inquisición política, militar. Lo supieron hacer tan bien que se borró todos esos años de tragedia. Este es el momento de cercenar los llamados, desde el punto de vista de la burguesía, los males de España, ¿no? Los masones, los judíos, los rojos, todos los liberales, todo ese mundo. Creo que puede servir para condenar muchos actos que hoy se justifican cuando se habla de derechos humanos. Dice Franco cómo en estas tierras se alzó la bandera de la independencia de España y de su resurgimiento. Añade que por el camino de la justicia y la previsión, cada día estaremos más cerca de la España espléndida que hemos de lograr sobre sólidas bases sociales y económicas. El discurso del jefe del Estado es interrumpido con vítores y aplausos continuos, y al final la multitud repite sus aclamaciones y agita sus pañuelos en el más cordial homenaje. No podemos olvidar. La historia se escribe y hay que respetar la historia siempre que la historia trate de ser verídica. Es bueno que todo esto esté vivo y por lo menos que se conozca. 3.123 muertos es un peaje muy grande en la sociedad canaria, que pasa factura a toda la familia. Y cómo lo vivieron y cómo si no, pues perder eso sería perder mucha parte de nuestra vida. Y claro, yo digo, pues bueno, donde han muerto tantos compañeros y tantos, muchos más valiosos que yo, pues uno más. Y lo aguanté, ¿eh? Nos veríamos obligados, con el olvido luego, pues a repetir una triste situación como fue la tremenda guerra incivil. Nunca he sido hombre valiente, sino más bien. Pero claro, para soportar esas cosas hay que tener ideas. Es decir, no estar allí, sino ser uno de ideas. Y las ideas en mí habían calado bastante.